Vamos a dar inicio a la clase y a la continuidad de nuestro programa. Vamos a hablar hoy vamos a hablar de cirrosis hepática. ¿Alguna duda? Me detienen, discutimos y vamos continuando, ¿sí? Voy a intentar hacer lo más breve posible y conciso y entendible posible. ¿Está bien? Bueno, son algunas cosas, ustedes ya lo conocen, ya habrán escuchado, ya habrán leído, ya habrán discutido. Y entonces voy a intentar hacer lo más breve posible con ustedes. Bueno, entonces empecemos hablando de la cirrosis hepática, ¿verdad? Vamos a hablar de la cirrosis hepática. Primeramente, la cirrosis hepática tiene unas amplias causas y etiología, ¿verdad? Y entonces lo que nosotros vamos primeramente es definir qué es la cirrosis hepática. La cirrosis hepática nosotros podemos definir como una fibrosis hepática difusa caracterizada por pérdida de la arquitectura lobular y formación de nódulos regenerativos. Entonces la cirrosis hepática nosotros podemos definir como fibrosis hepática difusa caracterizada por pérdida de la arquitectura lobular y formación del nódulo regenerativo. ¿Sí? También podemos decir que fuerte sospecha de la cirrosis usualmente se establece mediante parámetros clínicos, laboratoriales y de imágenes, pero la determinación final de este proceso requiere la confirmación histológica. Entonces tiene varias definiciones, tiene la cirrosis hepática y también tiene varias causas. Si el doctor, me fue el nombre del doctor paraguayo no está presente. No está presente ahora. Le iba a preguntar cómo se dice en guaraní en la cirrosis hepática. Bueno, entonces ya dijimos que la cirrosis hepática, vuelvo a decir, definimos como fibrosis hepática difusa caracterizada por pérdida de la arquitectura lobular y formación del nódulo regenerativo. Y acá, primeramente, vemos la imagen del hígado normal. Acá tienen en la imagen del hígado normal. Que en otra clase, la clase un poco de controversia. En la otra clase ya vamos a hablar un poquitito de anatomía, pero ustedes ya saben todo lo que es anatomía, que se divide en 2 lóbulos, tiene 4 caras, ¿sí? Y sus funciones principales ustedes ya lo dominan. Bueno, y acá, para que puedan ver los hepatocitos, acá vemos histológicamente, vemos la estructura histológica normal del hígado, con sus divisiones anatómicas y estructuras. Vuelvo atrás. El conducto hepático, ¿sí? Los hepatocitos, acá también vemos el conducto hepático, los hepatocitos, entonces con su estructura. Bueno, estábamos diciendo que la cirrosis hepática, como dice acá, es una fibrosis hepática difusa caracterizada por pérdidas de la arquitectura lobular, ¿sí? Y formación de los nódulos regenerativos. Arquitectura lobular, como estábamos diciendo, ¿sí? Entonces va a haber un desorden de esa estructura en la cirrosis hepática. Un desorden en la estructura de esa orden hepática. Bueno, también la cirrosis hepática, ¿sí? Podemos decir que representa la vía final común de unos números de enfermedades diferentes, de las cuales unas cuantas dejan alguna pista de origen, de lo cual nosotros podemos saber cuál es la etiología de la cual produce la cirrosis hepática. No es un proceso estático, sino más bien una combinación dinámica
de inflamación, injuria, muerte celular, fibrosis y regeneración. Nosotros sabemos que el hígado se regenera o no se regenera. Esa es la pregunta, nada más. La única pregunta que le voy a hacer. ¿Se regenera o no se regenera? Sí se regenera. ¿Hasta cuánto por ciento del paciente puede quedarse con el hígado? Seguramente en anatomía patológica, en patoquirurgia ya dieron. ¿Hasta cuánto por ciento y se puede regenerar nuevamente eso? Sí se regenera. Excelente, sí se regenera. Un poco más, Mauricio, muy poco de 10. No, menos de verdad. A partir del 15 a 20% se puede regenerar, 15 a 20%. En algunas bibliografías van a encontrar 30%. Depende mucho del autor, ¿sí? Pero el 15 al 20% se puede regenerar, se puede dejar y se regenera realmente. En Buenos Aires, en Argentina, bien dicho, vamos a decir Argentina, hacen ya trasplante de hígado. Nosotros acá, lastimosamente, todavía no estamos en eso. Y entonces, no, doctor. Vos podés quedarte con tu 15% del hígado nada más. Y ese 15%, él va a poder tener lesionado el 75% y ese 15%, obvio que es un proceso bastante complicado, pero se puede llegar a regenerar otra vez. No la totalidad, pero se puede llegar a regenerar otra vez. Como dice acá, justamente acá abajo dice, no es un proceso estático, no es que el hígado se lesione y hay una lesión y no. Es una combinación de varias dinámicas, inflamación, injuria, muerte, ¿sí? Injuria, muerte, fibrosis y regeneración, como dice. Entonces, la cirrosis hepática todo es un proceso dinámico, no estático, ¿sí? Dinámico. Bueno. También de conocimiento de generalidades, estos cambios resultan en la transición de una cirrosis micronodular, se llama, a cirrosis macronodular. De una lesión micronodular pasa a una lesión macronodular. El 90% a los 10 años. ¿Qué quiere decir? Que el hígado intenta siempre regenerarse. Entonces las lesiones son micronodulares, pero con el tiempo pasa a macronodulares, quiere decir a mayor dimensión, ¿sí? Y la fibrosis no es sinónimo de cirrosis, ¿sí? La fibrosis no es sinónimo de cirrosis, la cual incluye formación de nódulos regenerativos y cicatrización suficiente para causar un deterioro de la función hepática. Y nosotros sabemos que el hígado tiene varias funciones. Pero ¿cuál es una de las funciones más importantes que tiene el hígado? ¿Cuál es una de las funciones más importantes que tiene el hígado? ¿Quién me responde? Depósito de sangre. Reservorio de sangre. El hígado es como si fuera el filtro, el depurador, donde se filtran los medicamentos a través, por decir nomás, un medicamento a través del aparato de Golgi. El hígado también es donde se filtra la sangre, como ya le dije, también donde se produce la bilis, ¿sí? Se produce la bilis, ¿sí? Son donde generalmente los malos fármacos van
¿cómo se dice? A drenarse. Y sí hace parte de la producción de la bilis. Bueno, continuamos entonces. El propósito de la enfermedad de la cirrosis hepática, ¿sí?, es grave. El pronóstico de la enfermedad es grave. De la cirrosis hepática es grave. ¿Sí? El pronóstico de la enfermedad es grave. Y los pacientes fallecen por complicaciones, ¿sí?, por complicaciones de la cirrosis hepática, que son hipertensión portal, ¿sí?, insuficiencia hepática, degeneración neoplásica, que esa cirrosis hepática pasa a esa lesión, que les dijimos que la cirrosis es una lesión, el tejido hepático pasa a un carcinoma hepatocelular, y sobre todo infecciones bacterianas. Infecciones bacterianas. Entonces, vuelvo a recalcar que la cirrosis hepática tiene un mal pronóstico. ¿Sí? Es una enfermedad grave, pero generalmente lo que más le mata a los pacientes es la complicación de esa cirrosis hepática. ¿Y cuál es esa complicación? Como dijimos, hipertensión portal, ¿sí?, insuficiencia hepática, degeneración neoplásica, que es la carcinoma hepatocelular, e infecciones bacterianas. Vuelvo a preguntar, así ustedes ya saben todo. Esto es un repaso para ustedes, una clase de semio-repaso. La hipertensión portal, ¿cómo yo puedo ver clínicamente, semiológicamente, cómo yo puedo ver? Tuvieron semio hoy, ¿verdad? O mañana es la clase de semio, mañana. ¿Cómo puedo ver? Rapidito. La hipertensión, ¿qué le causa al paciente? Clínicamente observable. Estamos por... Bueno, dígelo, yo también soy el culpable. Yo dije que no iba a preguntar. Bueno, tranquilo. Para que escribas... No escribo. Era cabeza de medusa. ¿Qué es la cabeza de medusa, Micaela? Es una circulación colateral, ¿sí?, del abdomen. Excelente. Específicamente de la circulación de las venas umbilicales. Excelente. Pero para que haya esa circulación colateral del abdomen, ¿qué tiene el paciente que tiene en el abdomen? Ustedes se olvidaron algo más grande, me respondieron algo chico y se olvidaron algo bien grande, que a consecuencia de la hipertensión portal ocurre. Si tenés circulación colateral o cabeza de medusa, ¿qué tiene tu paciente? ¡No! Ascitis. 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 ¿Qué puede también causar hipertensión portal que no sea problema hepático? Que no sea de origen de problema hepático. ¿Qué puede causar hipertensión portal que no sea de origen hepático? Y te puede dar las mismas complicaciones después. ¿Qué puede causar?
Creo que todos ya están con el espíritu navideño, ya nadie más está leyendo. Insuficiencia cardíaca derecha. Insuficiencia cardíaca derecha. Bueno, la cirrosis hepática se clasifica según su morfología. Según la Organización Mundial de la Salud, podemos clasificar según la morfología o la morfológica. Y entonces la clasificación morfológica de la cirrosis contribuye poco a revelar sus causas. Es decir, que es muy difícil de saber sus causas según esa clasificación. Para la caracterización de un caso individual es mejor referir la causa que produce o las complicaciones clínicas que causa esa enfermedad. Entonces, según la morfología es un poco difícil de hacer la clasificación, pero es más fácil según la clínica y la causa. Bueno, primeramente tenemos la cirrosis micronodular, ¿sí? La cirrosis micronodular. Casi todos los nódulos parenquimatosos tienen menos de 3 milímetros. Casi todos los nódulos parenquimatosos tienen menos de 3 milímetros. Los septos son finos, usualmente menos de 2 milímetros, y uniformes. Raramente contiene espacios portales o venas hepáticas. Rara vez se contienen espacios portales o venas hepáticas. La regularidad de la lesión sugiere un proceso patogénico uniforme, es decir, de uno solo y bien amplio. Por decir, ahí ya nos pone como ejemplo en la cirrosis micronodular el alcoholismo, ¿sí? O otro puede ser la obstrucción biliar de larga data, ¿sí? La obstrucción biliar de larga data. Entonces, la cirrosis micronodular son nódulos parenquimatosos que tienen menos de 3 centímetros, ¿sí? Menos de 3. Son pequeños nódulos, ¿sí? Son pequeños nódulos que afecta todo el hígado, ¿será? Por eso dice, son finos, los septos son finos y usualmente 2 milímetros. Y la regularidad de la lesión sugiere un proceso patogénico uniforme, es decir, que todo el hígado, como le dije. Y la causa más común, el alcoholismo y obstrucción biliar de larga data. Y acá, para que vean macroscópicamente, en este no se ve tanto, pero estos son los micronódulos, miren. Uniforme. Acá ya se ve mejor. ¿Ven? Este es un hígado normal o un hígado con aparentemente tiene micros nódulos. Se nota la diferencia de un normal, ¿verdad? La normal, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? La normal. ¿Su pared cómo tiene que ser? Lisa. Y eso, doctor Jonathan. Sí, doctor Balmor. Lisa. Miren acá cómo está. A ese pequeños, o sea, son pequeños nódulos. Miren acá. ¿Están viendo en la imagen ustedes? ¿Están viendo? Voy a poner otra imagen más nítida. Así mismo, Domingo. Allí, y me contendé. ¿Cuál es el cuál es Guaraní Domínguez? ¿Cuál es mi ñande médica? ¿Cuál es nave ñande con y ñande? Estoy hablando para Domingo. Domingo es un profesor maestro en guaraní. Él es profesor y maestro en guaraní. Y le estaba diciendo en guaraní que este es nuestro contrario. Las como vencederas hablan de otras cosas, ¿sí? Y no quiere que se le dé antibiótico. Pero esto ya no es autoinmune. A esto se le conoce, ¿cómo ustedes le conocen en Brasil? ¿Cómo le dicen la vencedera a este tipo de enfermedad? Miren acá. Este está empezando recién, pero sí, ya produce. Acá, los bordes irregulares.
¿sí? ¿Ustedes ya dieron semio, palpación abdominal? ¿Ya dieron ya semio? Ya saben ya cómo se palpa, en la palpación de CB, en la palpación de esto nosotros lo podemos identificar fácilmente. Si usted era mi clase, si era mi alumno de semios, no se hacía. Yo adoro semios. Bueno, y acá se hace palpación esto, y súper bien en la clínica podemos ver, dolorosa, de borde irregular, el borde del hígado normal es romo. Esto ya es, en este caso, en esta cirrosis, ya empieza a ser un poco cortante el borde. Ya hay pequeños, como dije, pequeños nódulos. Miren acá cómo se observa bien. Miren acá, ¿ustedes ven mi señalador? ¿Ustedes ven mi señalador? Bueno, miren acá. En guaraní, Mauricio, ¿cómo se conoce en guaraní? Miren acá, se observa bastante. Entonces es uniforme, como dijimos. Bueno, así mismo, doctor Mauricio. Excelente. Bueno, ¿y en portugués cómo se dice? Todavía no me dijeron. Gracias, Juan, gracias. Bueno, entonces tenemos la cirrosis micronodular y ahora la cirrosis macronodular. Ya dijimos que la macronodular es más frecuente que la micro. La cirrosis macronodular, nódulos de varios tamaños, muchos de los cuales tienen más de 3 milímetros. ¿Sí? La media de 2 a 3 centímetros. Sectos de diferentes espesores, algunos finos, otros anchos. ¿Cómo era el sector del micronodular? Era todo uniforme. Pueden contener espacios portales o venas hepáticas. Sin embargo, en la micronodular no contienen. ¿Sí? No contienen. Esa es la diferencia del macronodular, uno por el tamaño y el otro que estos son todos diferentes. El macro es todo diferente su espesor. Y sin embargo, en el micronodular es todo iguales. Todo iguales. Y vamos a ver si pueden microscópicamente o por imagen pueden hacer la diferencia ustedes. Miren acá, mayor, ¿sí? Miren. Miren acá. Es igual al otro. Miren acá esta parte. Voy a escribir. ¿Es igualito al otro o no? Voy a volver a la trampa que... Chicos, miren acá, esta imagen es espectacular. Miren, uniformemente iguales. Igualito. Acá. Y miren ya esta imagen de lo que es el macro. La diferencia que hay en macro. La diferencia, todo desigual, diferente. Miren acá. Es mayor ya los nódulos. Es mayor ya los nódulos. Acá otro, miren. Mucho mayor el tamaño del nódulo. Mucho mayor el tamaño del nódulo. Miren acá. No es, son chiquititos como la micro nodular. Bueno, se da entonces se da macroscópicamente, da para diferenciar, doctores. Ustedes van a poder diferenciar macroscópicamente si se le coloca.
Por eso lo que dice que por la morfología es un poquito difícil de saber la causa, pero sin embargo tenemos la macronodular y la micronodular, pero es muy difícil de identificar la causa de eso. Bueno, en la microscopía, ¿sí?, de la cirrosis hepática tenemos fibrosis, más nódulos regenerativos y más necrosis, ¿sí? En la microscopía vamos a observar fibrosis, nódulos regenerativos y más necrosis. La alteración histológica en la cirrosis afecta generalmente a todo el hígado. Los nódulos con placas de células hepáticas de 2 a 4 células de espesor y vénulas distribuibles de manera dispersa. Es decir, que afecta a todo el hígado, afecta, ¿sí? A todo el hígado afecta. Y entonces, ¿qué hay o qué ocurre? Hay una fibrosis extensa, inclusive con nódulos en regeneración. Es generalmente irreversible en las lesiones necróticas, y más todavía cuando haya fibrosis. En el ser humano la lesión cirrótica es permanente, ¿sí? Y la regeneración nodular es un vano intento de reparación. El hígado se quiere reparar ya en cuanto a cirrosis, por eso dice que es grave, ¿eh? Pero muchas veces es en la cirrosis, en la lesión cirrótica, ya es medio en vano. ¿Por qué? Porque ya tenemos destrucción ahí. Y ahí el tratamiento, como dijimos ya, trasplante, ¿sí? Trasplante. Bueno. Continuamos ahí. Acá, para que vean un poquitito histológicamente lo que estamos hablando. Miren la destrucción, lo que hay, fibrosis. Miren la fibrosis, ¿sí? Voy a ver, creo que hay otra imagen. Estos son fibrosis ya. Y esto es nuestro hepatocito, esto es nuestro nódulo hepatocito. Miren la destrucción que hay. Creo que hay una imagen donde se ve un poco de necrosis. Voy a cambiar un poquitito. Miren, acá ya, miren ya. Estos son todos ya destruidos ya. Totalmente destruidos. Nuestros hepatocitos. Totalmente destruidos las células hepatocíticas. Bueno, la patogenia. ¿De qué ocurre? ¿Cómo ocurre? La patogenia de cómo ocurre. La cirrosis es el estadio final de muchas formas de lesiones hepáticas caracterizadas inicialmente por fibrosis. Dijimos que es un proceso activo o un proceso estático o es un proceso dinámico. La cirrosis es un proceso estático o dinámico. Era un proceso dinámico, donde ocurría qué. ¿Qué ocurría? Todo un proceso. ¿Y qué ocurría? Usted, yo le dije al comienzo, ¿qué ocurría? Inflamación, excelente. Después, injuria, que significa lesión.
Hola, ¿me escuchan? En mi internet. ¿Me escuchan todos, verdad? ¿Están viendo la pantalla? Bueno, entonces como le estaba diciendo, que la cirrosis hepática, ¿verdad? Depende mucho de la progresión de la fibrosis a la cirrosis, depende mucho de qué depende. De la extensión de la lesión, de la presencia de un daño continuo y de la respuesta del hígado a la agresión. Entonces, depende mucho de eso la progresión de la fibrosis a cirrosis. La cirrosis a la cirrosis. Por decir, una patogenia era, la cirrosis tiene relación no tanto con los agentes lesivos como con la clase de lesión y la respuesta del hígado a ella. El hígado puede lesionarse en forma aguda y grave. ¿Sí? Le podemos decir una necrosis submasiva con hepatitis. Un ejemplo. Moderadamente a lo largo de meses o años, que puede ser por una obstrucción del tracto biliar, que puede ser una hepatitis activa crónica también. Otro, o a escasamente, pero de manera continua, que es el alcohol. Y entonces, como estábamos diciendo, depende, la cirrosis depende mucho de la extensión de la lesión, de tanto que afecta al hígado, uno, ¿sí? De la presencia del daño del quien produce y la respuesta del hígado a la agresión. Por decir, dando ejemplo acá, podemos tener una lesión aguda y grave, moderadamente, o puede ser una lesión continua, pero despacito, como dice la música de Luis Fonsi. Despacito, pero va destruyendo. Si yo tengo un paciente de 25 años de edad, ¿sí? 25, con hepatitis C, y un alcohólico, ¿de quién va a llegar más rápido a la cirrosis? ¿La hepatitis o el alcohólico? El paciente de la hepatitis tiene toda la vacuna, todo, pero está con hepatitis activo. ¿Sí? Ahí le dieron un besito y se quedó, o hizo una transfusión de sangre y se quedó con hepatitis C. ¿Quién va a tener más lesión? ¿Quién va a llegar primero a la cirrosis? Esa es la pregunta. ¿Quién llega primero a la cirrosis? ¿Por qué, doctor, va a llegar a la cirrosis y la hepatitis? Siempre va a haber un porqué. Vuelvo atrás para que puedan entender lo que le estoy queriendo enseñar. Extensión de la lesión, ¿sí? Extensión de la lesión 1, ¿sí? Presencia de un daño, dice, y respuesta al hígado. Nuestro hígado puede responder tranquilamente a la hepatitis 1, ¿sí? Pero sin embargo el alcohólico puede seguir tomando continuamente cachaza. Ay, cachaza. Y ustedes saben que la hepatitis es producida por virus o por bacteria. Hepatitis C, virus o bacteria. Pues Santander. Ahí está. Vivió hasta los 97, dice el doctor Domínguez. Y ahí está la respuesta del hígado a la agresión, dice. Depende de estos tres factores principales, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la hepatitis C, está bien la respuesta que me dijo Micaela también. Yo quería saber nomás por qué. Que la carga de virulencia de la virus de la hepatitis C es muy alta. Entonces, rápidamente, entonces va a ser aguda y grave. Y este paciente que ya tomó muchísimo, pero la respuesta del hígado a la agresión siempre fue buena. Y entonces por eso que depende de la extensión, del daño continuo y de la respuesta, ¿sí? A eso es lo que quiere llegar. Que la lesión puede ser aguda, grave, moderadamente, o puede ser continua la lesión.
y nos da la respuesta, nos da un ejemplo de cada uno. Me da la respuesta de cada uno. Bueno. La fisiopatología de la hipertensión portal, ustedes seguro ya saben todito eso, ¿sí? De cómo ocurre la hipertensión portal. Primeramente tenemos una angiogenesis, ¿sí? En el interior de la vaina fibrosa, ¿sí? Angiogenesis en el interior de la vaina fibrosa, que rodea a los nódulos supervivientes de la célula hepática, ¿sí? ¿Qué va a hacer eso? Va a hacer una formación de puentes vasculares que conectan la arteria y la vena porta a las vénulas hepáticas, y así va restableciendo la vía circulatoria hepática, ¿sí? Entonces va a tener, dijimos, angiogenesis, formación de puentes vasculares, ¿sí? La formación de un drenaje de un volumen relativamente bajo y la presión alta, menos el eficiente que lo normal, que va a haber un aumento de la presión portal, que se llama, que nosotros vamos a conocer, hipertensión portal. Vuelvo a repetir. Primeramente, una angiogenesis, formación de nuevos vasos en el interior de la vaina fibrosa, ahí donde está la fibrosis, que rodea los nódulos supervivientes de la célula hepática. Entonces tenemos formación de nuevos vasos, formación de puentes vasculares, ¿sí? Que conectan la arteria hepática y la vena porta a las vénulas hepáticas, restableciendo la vía circulatoria intrahepática, ¿sí? Se forma puente. Bueno, ya tuvimos angiogenesis y formación fuerte. ¿Qué va a haber? Una formación de un drenaje, ¿sí? De un volumen relativamente bajo y de presión alta, menos eficiente que lo normal. Como yo tengo fibrosis, entienda bien, yo tengo fibrosis en el hígado, se va a formar nuevos vasos dentro de esa fibrosis, ¿sí? Y esa la formación de esos nuevos vasos van a formar tipo un puente, una red, otra vez para la circulación hepática. Pero ¿qué ocurre? Esa circulación que se está formando va a tener un drenaje y el volumen es muy bajo, muy bajo. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la presión, porque hay un volumen bajo. Y al aumentar la presión, vamos a tener el aumento de la presión portal. Y entonces vamos a tener lo que nosotros conocemos como hipertensión portal. Entonces, ¿cómo ocurre? ¿Cuál es la patogenia de la hipertensión portal? Es la angiogenesis en las vainas fibróticas, en donde ocurre la fibrosis. Entonces, en ese tejido fibrosis que se está descomponiendo en el hígado, donde se está formando la fibrosis, se va a formar nuevos vasos. Esos nuevos vasos se van a conectar entre sí de una forma así, se forma puente, va a formar un drenaje. Pero ¿qué ocurre? Se hizo una nueva circulación, pero no va a tener el volumen necesario. ¿Y qué va a hacer ese vaso? Entonces, va a aumentar la presión para intentar compensar. Y ahí tenemos a lo que conocemos el aumento de la presión portal, o conocido como hipertensión portal. Bueno, el flujo sanguíneo desordenado, ¿verdad? Hacia los nódulos y la compresión de las vénulas hepáticas por los nódulos en regeneración constituyente también a la hipertensión. Lo que ya le estaba diciendo, se va a intentar hacer circular nuevamente los vasos, pero hay una desorganización total y entonces tiene que aumentar la presión y entonces a consecuencia vamos a tener la hipertensión portal. La etiología, ¿sí? La etiología de esa complicación, ¿verdad? En el mundo occidental, la cirrosis es la tercera causa que conduce a la muerte en pacientes con edad de 45 a 65 años. La mayoría de los casos son secundarios a los abusos crónicos del alcohol, ¿sí? El alcohol es una de las causas principales de la cirrosis hepática, ¿sí? Más allá de aquellos tomadores crónicos. Y en ocasiones, el mismo paciente puede presentar más de un factor etiológico de cirrosis, que es el alcohol, ¿verdad? Una infección crónica, como ya dije, el virus de la hepatitis C. Se va complicando. Ya siendo alcohólico, luego ya es
como propenso a la cirrosis hepática y más una infección por la hepatitis C produce nuevamente. Y entonces la causa de la cirrosis hepática tenemos el alcohol, enfermedades metabólicas, enfermedades biliares, obstrucción del drenaje venoso, hepatotoxicidad por fármaco, hepatitis autoinmune, esteatosis hepática no alcohólica, ¿sí? Esteatosis hepática no alcohólica y la cirrosis criptogénica. La cirrosis criptogénica que vamos a estar hablando. Y le voy a hablar un poquitito de lo que es la cirrosis hepática alcohólica y con eso voy a dar concluido hoy la clase, ¿sí? Es el más común de todo, como dijimos. Entonces voy a explicarle un poquitito. La cirrosis hepática de etiología alcohólico, de los alcoholismos, ¿sí? Es la causa más frecuente, el 60 al 70%. Yo sé que en este grupo nadie toma. Entonces creo que por la cirrosis hepática alcohólica no hay problema en este grupo, ¿verdad? O tem alguém que bebe aqui? Toma pouco. Para. Bueno, entonces la cirrosis hepática es la causa alcohólica es la más frecuente. El alcoholismo, como estábamos diciendo, es la causa más frecuente del 60 al 70% de la cirrosis hepática. El tiempo mínimo de alcoholismo es de 10 años. ¿Cuánto todavía le sobra a usted? Solo socialmente, sí. Esa es para la historia clínica nomás, doctora Milena. Bueno, es decir que 10 años tienen que tomar. Vayan viendo ya cuánto les sobra todavía. O ya pasaron todo ya. Bueno, entonces, no todas las personas con ingesta elevada de alcohol de forma crónica desarrollan cirrosis. ¿Por qué? Por lo que anteriormente estuvimos hablando. Depende también de cómo reacciona el hígado a esa lesión, ¿sí? Puede ser que el hígado reaccione súper bien, entonces en lugar de ser 10 años puede ser 20 años. Entonces no todas las personas con ingesta elevada de alcohol de forma crónica desarrollan cirrosis. En la aparición de la enfermedad hepática participan además factores nutricionales, inmunológicos y genéticos. También participan los factores nutricionales y genéticos. No es porque uno toma, tiene que ser también mala alimentación, ¿sí? Que tiene propenso luego a enfermedades hepáticas, vamos a decirle, ¿sí? Y el socioeconómico sobre todo también, ¿sí? Por decir aquellos, le decimos nosotros, aquellos que viven por la calle, ¿sí? Mendigos, que toman todos los días, pero la mala alimentación, la mala nutrición, por falta de medicamentos, todo eso sí pueden complicarse rápidamente, ¿sí? Eso se complican rápidamente. Y acá, para que vean un poquitito histológicamente nuestros hepatocitos en los alcohólicos, miren las lesiones ya que va formando. Es decir, que tenemos que mirar el hígado de cada uno, ¿eh? Miren acá, hay que mirar un poquitito cómo está el hígado. Pero antes de llegar a la cirrosis hepática, ¿qué tiene antes el paciente? ¿Acumulación de qué? Entonces, una acumulación, esto ya es destructivo, ya se van formando, ¿verdad? Acumulación de grasa. Se llama esteatosis hepática, que vamos a hablar. Miren acá. Este es un hígado alcohólico con cirrosis hepática alcohólico. Hay que mirar un poquitito cómo están los nuestros. Bueno, acá otro, miren. Ya destruyéndose. Luego tenemos la cirrosis hepática por virus de la hepatitis C, ¿sí? La cirrosis hepática por virus de la hepatitis C, le dije, ¿verdad? C. Bueno, el 40%
los pacientes adultos con cirrosis hepática presentan una infección crónica por virus de la hepatitis C. Se demuestra mediante la detección del anticuerpo contra el virus o ARN virus en el suero. Alrededor de la mitad de los pacientes tienen antecedentes de transfusión sanguínea, ¿sí? Aquellos que se hacen transfusión sanguínea pueden tener antecedentes por el virus de la hepatitis C. Y acá, miren, el virus, el que le está señalando es el virus. Le señala el virus. Miren acá más de cerca, es un poco difícil de hacer histológicamente así nomás con la cirrosis hepática alcohólica, por eso. Pero acá se observa bastante bien. Miren, este ya es, el objetivo es un poco más lejos. Bueno, este último y doy por terminado la clase. Virus de la hepatitis B, ¿sí? El virus de la hepatitis B es el 10% de los pacientes con cirrosis hepática y presentan una infección crónica por el virus de la hepatitis B. Algunos pacientes con infección crónica por el virus de la hepatitis B presentan además infección concomitante por el virus de la D, o conocido también como virus de la hepatitis D o delta. D o delta. Pero para tener la hepatitis D, uno tiene que tener primero infección por el virus de la hepatitis B. Eso ustedes ya saben luego, ¿verdad? Y acá la imagen con el estudio específico, miren, se observa así. Es la imagen histológica. Esto continúa mañana, ¿sí? Acá no quedamos. Continúo, vamos a hablar de la cirrosis biliar primaria, de los conductillos biliar, de los cálculos biliares también. Entonces, hasta acá llegamos un poquitito de la hepatitis y mañana continuamos. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctora María. Mañana a las 7. Vamos a sacrificarnos un poquitito para que nos choque nuestro horario. Mañana a las 7, ¿está bien? Hasta mañana entonces. Que pasen bien, que pasen bien. Ou vai ser o quê? Eu também vou levantar cedo. É a vida do médico. Ganhar dinheiro não é fácil. Vamos levantarnos temprano. Chao, doctores. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.